Hola, ¿cómo estáis? Nos habéis planteado dudas acerca de cómo se interpretan los mapas de superficie, una pequeña aproximación de qué es lo que significan todos estos símbolos que aparecen en los mapas del tiempo, que suelen aparecer pues, en los telediarios, los noticiarios, etcétera. Bien, la primera cosa que llama la atención pues son estos conjuntos de líneas, ¿de acuerdo? Este conjunto de líneas que están repartidos, líneas negras en este caso, por todo el mapa, que representan las zonas de la atmósfera que se encuentran a la misma presión atmosférica. Ten en cuenta que este es un mapa de superficie, ¿de acuerdo? O sea que las determinaciones de presión se han hecho a nivel de superficie terrestre, del planeta. Aquí, en este mapa de IMET, pues lo pone, mapa de superficie y la fecha en la que se ha realizado pues esta determinación y esta predicción, en definitiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas líneas, también llamadas isóbaras, pues como he dicho antes, pues representan las zonas de la atmósfera en las cuales la presión atmosférica pues tiene un valor constante. Se supone, se ha estandarizado de tal forma que presiones superiores a 1012, 1013 hectopascales, 1013 milibares se supone que es alta presión y por debajo es baja presión. Entonces fijaros aquí, tenéis la isobara de los 1012 hectopascales y cómo va variando las líneas, cómo van variando indicando la presión atmosférica correspondiente. Aquí tenéis la de 1012, aquí 1016, 1020, 1024 y en cambio por arriba pues tenéis 1008, 1004, 1000, etcétera. Las líneas estas líneas isóbaras se representan pues de 4 en 4 hectopascales. Bueno, vamos a identificar ahora las zonas de alta y baja presión, los que se conocen como los núcleos de acción. Aquí tenéis pues unas letras mayúsculas A, B, como veis, B, A. La A representa alta presión y la B representa baja presión. En una primera aproximación pues tenéis que suponer que las zonas de alta presión son zonas de estabilidad atmosférica y las zonas de baja presión son zonas de inestabilidad atmosférica. ¿De acuerdo? Veis también como hay letras minúsculas A y B que representan altas y bajas presiones relativas. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros que en toda esta zona, pues estamos a más de 1012 hectopascales. Es una zona de alta presión. Pues claro, por ejemplo, estas zonas de aquí, pues son zonas, por ejemplo, esta que está a 1020, pues es una zona de alta presión, pero comparada con esta y con esta que está a 1024, pues es una zona de baja presión relativa con respecto a estas dos. ¿De acuerdo? Bien, recordar que la identificación de los centros de acción pues nos ayuda a visualizar un poco cómo se dirige el viento aproximadamente pues en esas zonas. En el hemisferio norte, que es en el que nos encontramos, pues el viento circula alrededor de las zonas de alta presión pues en sentido horario. ¿De acuerdo? Aquí este anticiclón, esta zona de alta presión, anticiclón, situado más o menos en las Azores, pues obliga al viento a que circule en sentido horario, a favor de las agujas del reloj. Mientras que las zonas de baja presión, en el hemisferio norte, son zonas en las cuales el viento circula en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur pasa lo contrario. Otra información que podemos sacar de los mapas de superficie, viendo las isóbaras, es cuán juntas están las isóbaras. Si están muy juntas las isóbaras, quiere decir que la intensidad del viento en esa zona va a ser muy grande. Hay un gran gradiente de presión y entonces los vientos son fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, en este zona de borrascas que se encuentra pues aproximadamente al oeste de las Islas Británicas, al sur de Islandia, pues aquí el viento circula muy rápidamente. El viento es muy fuerte. Mientras que en toda esta zona anticiclónica, pues podemos inferir que no va a haber casi viento y van a ser vientos muy suaves. ¿De acuerdo? Más cosas que podemos observar pues en un mapa de este tipo. Pues como veis, aquí también se dibujan estas líneas rojas y azules que representan los frentes cálidos y los frentes fríos. ¿Qué son los frentes? Pues los frentes son las zonas en las cuales una masa de aire frío y una masa de aire caliente se juntan. ¿De acuerdo? Son las zonas de contacto de dos masas de aire a distinta temperatura. Las líneas estas azules con estos triangulitos representan frentes fríos y las líneas estas rojas con los semicírculos rellenos de rojo pues representan los frentes
cálidos, los frentes calientes. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en esta situación que hay aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, pues, un frente frío. Ese frente frío lo que nos indica que hay una masa de aire frío que está empujando una masa de aire caliente, que es esta de aquí, se encuentra aproximadamente por ahí. Y esto es un frente cálido. Quiere decir que la masa de aire caliente va empujando a una masa de aire frío que se encuentra por aquí. ¿De acuerdo? Esta es la zona de aire frío, esta es la zona de aire caliente y esta es la zona caliente, cálido, más cálido que la masa de aire frío. Y esa es una zona de aire frío. Tenéis que tener en cuenta que en general el aire frío, ya sabéis que al ser más denso que el aire caliente, baja a la superficie terrestre y empuja a una velocidad mayor que la masa de aire caliente, que tiende a subir. Quiere decir que llegará un momento, puede que llegue un momento en que el frente frío alcance al frente caliente. Cuando el frente frío alcanza al frente caliente, pues se forma lo que se conoce un frente ocluido, que es todo esto de aquí. Aquí está simbolizado en morado, pero fijaros que aparecen tanto los triangulitos como los semicírculos. Esto es un frente ocluido. Los frentes calientes, pues son zonas en las cuales se supone que habrán precipitaciones dispersas, nubes altas, etcétera, prolongadas en el tiempo, y los frentes fríos pues nos indican una inestabilidad más fuerte, lluvias torrenciales, chubascos de más corta duración y con un cambio notable en la dirección del viento. Ya vimos en otro vídeo cómo tras el paso de un frente cálido o un frente frío, pues la dirección del viento cambia. Os recomiendo que veáis el vídeo al que hago referencia para que se fijen más las ideas. Bien, ¿qué más información podemos sacar de un mapa de superficie? Tened en cuenta otra cosa, fijaros bien la fecha en la que está realizada la predicción, porque se tiende a pensar que los anticiclones indican que va a hacer calor. Bueno, eso depende. Si es en verano, pues hará buen tiempo, ahora las temperaturas serán altas, pero si es un anticiclón de invierno, pues como el que se sitúa muchas veces en la península, pues en la zona en la época de enero o febrero, pues indica que las temperaturas van a ser bajas. Va a ser un tiempo estable, pero las temperaturas van a ser bajas, va a hacer frío. Bien, otra forma de representar los mapas, pues es esta que os muestro aquí. Este es un modelo GFS de este tipo de... Ahí tenéis, modelo GFS, en el que da más información. Da más información porque, bueno, aparece en las zonas de nubosidad. Aquí tenéis la escala de nubosidad para saber la proporción que hay. Nos indica también la precipitación. Como veis, pues en la zona que os indicaba antes, en la zona de borrasca al sur de Islandia, al oeste de las Islas Británicas, pues cómo circula el viento ahí, en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Aquí va a llover mucho, va a estar lloviendo mucho, ¿de acuerdo? ¿Y qué más información nos da un mapa de este tipo? Pues nos da la dirección del viento, fijaos que son esas líneas que aparecen ahí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos vientos de 15 nudos, viento del noreste, ¿de acuerdo? Mientras que aquí, fijaros, la dirección del viento nos viene indicado por la flecha, en sentido, como veis, en sentido antihorario, como os he dicho antes, porque esto es una depresión, una borrasca, y como el número de rayitas verticales que aparece en cada flecha, pues cuantas más rayitas verticales haya, pues el viento va a ser más intenso. ¿De acuerdo? Bien, más información que nos da es un mapa de este tipo, pues es, por ejemplo, las líneas discontinuas que aparecen. No sé si veis las líneas discontinuas, ¿de acuerdo? Las voy a señalar con el cursor, ¿de acuerdo? Esas líneas discontinuas que aparecen por ahí, estas de color marrón y estas de color azul, pero todas ellas, fijaos que hay una etiqueta: 564, 558, 570, 570, 558, 548, 540, etc. ¿Esto qué representa? Esto representa una medida que es altura. Esos son decámetros, es decir, tenéis que traducir que 564 decámetros pues son 5.640 metros, 5.580 metros, 5.460 metros. Bueno, pues estas líneas lo que representan aproximadamente es la situación de la parte baja de la atmósfera. En situaciones normales se supone, en situaciones normales, estándar, se supone que la parte baja de la atmósfera llega hasta 5,5 kilómetros, en concreto 5.520 metros. Entonces, espesores mayores que estos 5.520 metros, 552 decámetros, nos indica que la capa de aire pues es más ancha. Es más ancha. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la temperatura es mayor que la normal.
¿de acuerdo? Porque el aire se dilata. Es lo que ocurre, por ejemplo, pues en toda esta zona. Perdón. ¿De acuerdo? Aquí 5640 quiere decir pues que aquí el espesor de la mitad baja de la atmósfera no es 5520, sino 5640 metros. Es decir, es más ancho que en situaciones normales. Quiere decir que el aire va a estar más cálido de lo normal. Mientras que aquí las líneas discontinuas azules, por ejemplo, esta que pone 546, quiere decir que aquí el espesor de la parte baja de la atmósfera es 5.460 metros, que es menor que los 5.520 metros. Por lo tanto, la capa va a ser más estrecha y vamos a considerar que el aire está más frío de lo normal. Aquí tenéis la línea continua, esta línea continua azul, que si os fijáis, pone 552, es decir, 5.520 metros. Esta línea azul nos indica la separación de las zonas en las cuales la temperatura de la atmósfera va a ser un poquito más alta de lo normal o un poquito más baja de lo normal. Es decir, por debajo de esta línea azul las temperaturas van a ser más altas de lo normal, mientras que por encima de esta línea azul pues las temperaturas van a ser más bajas de lo normal. Es decir, pues, toda la parte que afecta a esta borrasca al sur de Islandia pues va a hacer más frío, mientras que toda esta zona de aquí pues va a hacer más calor, va a hacer una temperatura mayor que situaciones normales, digamos, la situación estándar. ¿Vale? Bien, pues esto a grandes rasgos es una forma de interpretar los mapas de superficie, y los símbolos que aparecen pues los podemos interpretar y podemos tener una idea aproximada de las condiciones atmosféricas pues en la zona que nos interese. Os voy a dejar aquí debajo del vídeo pues estos dos mapas para que, si queréis, os lo podéis descargar y veáis con más detenimiento todas estas líneas que aparecen que os he estado comentando. Y nada, pues hasta otra.